Probablemente estás haciendo exactamente lo que te dijeron que hicieras. Comer menos, moverte más, eliminar el azúcar. Tal vez incluso tomar té verde porque alguien dijo que ayuda a adelgazar. Y aún así, la barriga sigue ahí. No hablo de la grasa externa, esa que ves en el espejo y puedes sujetar con la mano. Hablo de la otra, la que permanece dentro de tu cuerpo, envolviendo tus órganos, presionando el hígado, infiltrándose en el páncreas, inflamando silenciosamente mientras duermes. Esa grasa tiene nombre, se llama grasa visceral, y no responde a las dietas de la forma en que crees. Aquí está lo que nadie te explica en una consulta de 10 minutos. La grasa visceral no es simplemente un depósito de energía extra. Es un órgano metabólicamente activo que produce hormonas, libera sustancias inflamatorias en la sangre e interfiere directamente en la manera en que tu hígado procesa lo que comes. Y precisamente por eso, las estrategias convencionales, comer menos y entrenar más, tienen un efecto muy limitado sobre ella. Porque no estás atacando el mecanismo, solo estás rozando la superficie. Si quieres comprender lo que los japoneses descubrieron hace décadas, lo que la ciencia moderna apenas confirmó en los últimos 15 años, y lo que puede comenzar a cambiar en los próximos 30 días sin suplementos, cirugía, ni dietas absurdas, entonces quédate, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que entiendes tu propio cuerpo. Suscríbete al canal y activa la campana, porque este es el tipo de contenido que el algoritmo no le muestra a todo el mundo. Antes de continuar, necesito que abandones una idea que probablemente llevas años creyendo. La idea de que toda la grasa es igual, de que la grasa que puedes pellizcar en el abdomen y la que está adherida a tu hígado en este momento son exactamente lo mismo, solo ubicadas en lugares distintos. No lo son. Son tejidos con comportamientos completamente diferentes, receptores hormonales distintos, respuestas metabólicas diferentes y, sobre todo, mecanismos de movilización distintos. Tratar ambas de la misma manera es como intentar abrir una puerta usando la llave equivocada. Insistes, fuerzas, pero la cerradura nunca gira. La grasa subcutánea, esa que puedes pellizcar en el abdomen, en los brazos o en las piernas, es relativamente inerte. Está ahí, puede incomodar estéticamente, pero no necesariamente está destruyendo tu salud. La grasa visceral es otra historia. Se acumula dentro de la cavidad abdominal, rodeando el hígado, el estómago, los intestinos y el páncreas, y permanece en actividad constante. Libera en la sangre una familia de sustancias llamadas adiposinas, entre ellas leptina desregulada, interleucina, 6 y TNF-alfa. Quizás esos nombres no parezcan importantes ahora, pero necesitas saber que existen porque ellas son la razón por la cual una persona con altos niveles de grasa visceral desarrolla inflamación crónica de bajo grado, incluso sin tener ningún diagnóstico aparente. Es una inflamación silenciosa. No se siente como dolor. Se siente como cansancio, como niebla mental, como esa sensación de que tu cuerpo ya no se recupera igual que antes. Hay otra consecuencia de esa inflamación silenciosa que muy poca gente relaciona. Interfiere directamente con la sensibilidad a la insulina. Cuando las adiposinas inflamatorias circulan en niveles elevados durante mucho tiempo, los receptores de insulina en las células musculares comienzan a responder con menos eficiencia. Entonces el páncreas intenta compensar produciendo más insulina, y una insulina constantemente elevada significa que el cuerpo permanece casi siempre en modo almacenamiento, nunca en modo quema. Se convierte en un ciclo que se alimenta a sí mismo. La grasa visceral genera inflamación. La inflamación produce resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina obliga al cuerpo a liberar más insulina, y la insulina alta favorece todavía más acumulación de grasa visceral. No sales de ese ciclo simplemente comiendo menos, sales interrumpiéndolo en el punto correcto. Ahora aparece una pregunta que quedará abierta durante unos minutos.
Si la grasa visceral funciona como un órgano que produce sustancias inflamatorias y se retroalimenta a través de la insulina, ¿cuál sería el único punto del ciclo donde puedes introducir una intervención capaz de romper todo el mecanismo al mismo tiempo? Piensa en eso mientras damos un paso atrás para entender de dónde surgió este conocimiento. Japón tiene una de las tasas de obesidad más bajas del mundo desarrollado. Eso probablemente ya lo sabías. Lo que quizá no sabes es que incluso entre japoneses con peso considerado normal, los niveles de grasa visceral han aumentado en las últimas décadas a medida que los hábitos occidentales fueron incorporándose en la alimentación. Y cuando los investigadores comenzaron a estudiar las poblaciones japonesas que mantenían costumbres tradicionales, especialmente en Okinawa, una región estudiada durante décadas como una zona azul, uno de los lugares con mayor cantidad de centenarios por habitante del planeta, descubrieron algo que no estaba relacionado únicamente con lo que esas personas comían. Estaba relacionado con cuándo comían, cómo comían y qué hacían inmediatamente después. Los habitantes tradicionales de Okinawa seguían, sin saberlo, un principio que hoy posee un nombre científico: restricción calórica con ventana alimentaria comprimida. Comían hasta sentirse aproximadamente un 80% satisfechos. Existe incluso una expresión japonesa para eso, hara hachibu, y realizaban sus comidas dentro de una ventana relativamente corta, normalmente entre el inicio de la mañana y las primeras horas de la tarde. Después de eso, el período sin comida se extendía durante la tarde y la noche. No era ayuno, era ritmo, y ese ritmo activaba dentro del organismo algo que la ciencia moderna apenas comenzó a comprender profundamente cuando el biólogo japonés Yoshinori Ozumi recibió el Premio Nobel de Medicina en 2016. Lo que Ozumi estudió tiene un nombre: autofagia. Y si nunca escuchaste esa palabra antes, o si la escuchaste pero no sabes exactamente qué significa, déjame explicártelo en una sola frase antes de profundizar más. La autofagia es el proceso mediante el cual tus células limpian su propio interior, desmontando componentes dañados y reciclando ese material para generar nueva energía. Literalmente es tu cuerpo alimentándose de sí mismo, pero en el buen sentido. Es una limpieza celular profunda que ocurre cuando el organismo percibe que no está llegando comida desde afuera. Imagina que cada célula de tu cuerpo es un apartamento. Durante el día, mientras estás activo, recibiendo nutrientes y procesando energía, ese apartamento comienza a acumular basura: proteínas deformadas, mitocondrias desgastadas, fragmentos de membrana celular que ya no funcionan correctamente. Durante la noche, cuando no entra energía nueva, aparece el conserje. Recoge toda esa basura, la desmonta, separa lo que todavía sirve y recicla el material útil. Ese conserje es la autofagia, y solo aparece cuando el apartamento está vacío de visitantes. Es decir, cuando la insulina permanece baja. Y aquí aparece el punto que conecta absolutamente todo. La autofagia tiene una relación directa con la grasa visceral. Cuando este proceso se activa de manera consistente, las células del tejido adiposo visceral comienzan a ser procesadas de forma diferente. La inflamación local disminuye. La producción de adiposinas inflamatorias se reduce. El hígado empieza a procesar lípidos con mayor eficiencia. No porque hayas comido menos, sino porque le diste al cuerpo un período suficientemente largo sin insulina elevada para que pudiera iniciar ese proceso de limpieza. Y aquí es exactamente donde la mayoría de las personas que intentan adelgazar se equivocan sin darse cuenta, porque puedes pasar el día entero comiendo poco y aún así jamás activar la autofagia de forma significativa. ¿Sabes por qué? Porque cualquier entrada calórica, cualquiera, eleva la insulina. Incluso una fruta pequeña, incluso un café con edulcorante, incluso un puñado de nueces que alguien te dijo que eran libres. La insulina elevada bloquea la autofagia.
Es un bloqueo bioquímico directo mediado por una enzima llamada mTOR, que funciona como un interruptor. Insulina alta activa mTOR y mTOR activado desactiva la autofagia. Mientras la insulina permanece alta, el cuerpo sigue en modo almacenamiento y construcción, no en modo limpieza y movilización. Entonces, lo que hacían diferente los japoneses tradicionales no era consumir alimentos mágicos, era crear, de manera completamente natural y cultural, periodos suficientemente largos sin insulina elevada para que el organismo entrara en modo de limpieza. Hara Hachibu garantizaba que la insulina no explotara después de cada comida. La ventana alimentaria comprimida garantizaba que el período nocturno sin comida fuera lo suficientemente largo como para activar procesos que la medicina occidental tardó décadas en identificar y nombrar. Ahora quizás estés pensando, entonces, solo necesito hacer ayuno intermitente. Y aquí aparece la falsa solución. Esa que hace que la mayoría de las personas dejen de escuchar creyendo que ya entendieron todo. Porque no se trata únicamente de eso. El ayuno intermitente es una herramienta. Y una herramienta usada de la manera incorrecta no resuelve el problema. A veces incluso lo empeora. El ayuno intermitente por sí solo, saltarse el desayuno, no comer desde las 8 de la noche hasta el mediodía, tiene un efecto limitado sobre la grasa visceral si no comprendes tres variables que acompañan al método japonés y que casi nunca se mencionan cuando el tema se reduce a una publicación rápida en redes sociales. Y esas tres variables son exactamente lo que separa a las personas que transforman su composición corporal en 30 días de aquellas que practican ayuno durante 3 meses sin notar ningún cambio en la grasa interna del abdomen. Quédate con nosotros. Escribe en los comentarios si alguna vez intentaste hacer ayuno intermitente y no viste resultados en la barriga, porque lo que viene ahora probablemente sea la pieza que te faltaba. La primera variable es la composición de la ventana alimentaria, no solo su duración. Existe una diferencia fisiológica enorme entre una persona que concentra sus comidas en 8 horas consumiendo arroz blanco, jugos de fruta y pan, y otra que utiliza esas mismas 8 horas para comer proteína animal, grasas de calidad y vegetales ricos en fibra. En el primer caso, incluso dentro de una ventana reducida, los picos de insulina son repetidos y elevados. En el segundo, la insulina sube de manera más suave, desciende más rápido y el período efectivo de insulina baja dentro de la propia ventana alimentaria ya es mucho mayor. Y eso importa porque la autofagia no comienza solamente cuando despiertas en ayunas. Empieza cuando la insulina cae lo suficiente, ya sea durante la madrugada o incluso 2 horas después de una comida con bajo índice glucémico. Una ventana restringida sin controlar la composición de los alimentos es como cerrar el grifo mientras el desagüe sigue abierto. Voy a darte un ejemplo concreto para que quede más claro. Imagina a una persona, llamémosla Marcos, de 52 años, que trabaja sentado todo el día, se despierta a las 6 de la mañana, toma café negro y cree que está ayunando. A las 12 del mediodía come un plato de arroz, frijoles, costillas y un jugo de naranja. A las 7 de la noche cena pasta con salsa de tomate y una fruta de postre. Se acuesta a las 11. Marcos técnicamente pasó desde las 7 de la noche hasta las 12 del día siguiente sin comer. 17 horas. Sobre el papel, parece un ayuno de 17 horas. Pero en la práctica, el jugo del almuerzo provocó un pico de insulina tan alto que tardó casi 3 horas en disminuir significativamente. La pasta de la cena volvió a elevar la insulina hasta cerca de las 10 de la noche. El tiempo real con insulina suficientemente baja como para activar una autofagia robusta, menos de 6 horas, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Marcos está haciendo un ayuno de 17 horas y aprovechando en términos de autofagia real, menos que alguien que come durante 8 horas pero elige alimentos de bajo impacto glucémico. Eso no es una crítica hacia Marcos, es el reflejo de una realidad que probablemente se parece mucho a tu propia rutina,
Y el punto es este. Antes de aumentar las horas de ayuno, ajusta lo que comes dentro de la ventana alimentaria, porque 2 horas menos de picos de insulina dentro de la ventana valen más que 2 horas adicionales de ayuno nominal. La segunda variable es el movimiento ligero en estado posabsortivo. Y aquí aparece algo que contradice gran parte de lo que la cultura fitness occidental enseñó durante décadas. No necesitas entrenamientos de alta intensidad para movilizar grasa visceral. De hecho, cuando hablamos específicamente de grasa visceral, el ejercicio intenso en ayunas puede elevar el cortisol hasta el punto de bloquear la movilización de grasa. Porque el cortisol elevado, la hormona del estrés, favorece el almacenamiento preferencial de grasa en la región abdominal profunda, especialmente alrededor del hígado y los intestinos. Es un paradoja que frustra a muchísima gente. Te destruyes corriendo en la cinta en ayunas, gastas toda tu energía, el cortisol se dispara, y ese cortisol elevado termina favoreciendo exactamente el tejido que quieres eliminar. El cortisol tiene una lógica evolutiva muy clara. En situaciones de estrés agudo, huir de un depredador, correr para sobrevivir, el cuerpo necesita glucosa disponible de inmediato. El cortisol libera glucosa y, como mecanismo de supervivencia, le indica al organismo que almacene grasa visceral, porque ese depósito está más cerca del hígado y puede transformarse rápidamente en energía cuando sea necesario. Tu cuerpo no distingue entre el estrés de escapar de un peligro real y el estrés de un entrenamiento HIIT realizado en ayunas. Responde exactamente igual. Lo que hacían los japoneses y lo que las investigaciones sobre poblaciones longevas han confirmado era movimiento de baja intensidad y larga duración en estado posabsortivo. El nombre técnico del momento en que ya terminaste de digerir la última comida, pero todavía no has roto el ayuno. En ese estado, la insulina está baja, el glucagón comienza a elevarse. El glucagón es la hormona opuesta a la insulina y le indica al hígado que libere glucosa almacenada y movilice ácidos grasos. Y el cuerpo entra en una transición metabólica. Una caminata de 20 a 40 minutos en ese estado moviliza ácidos grasos de manera mucho más eficiente que cualquier entrenamiento intenso realizado inmediatamente después de comer. Porque en ese momento, el cuerpo ya no dispone de abundante glucosa como fuente principal y comienza a recurrir a las reservas de grasa. Y la grasa visceral, al estar cerca de órganos altamente activos como el hígado, es una de las primeras en ser utilizada. Esa sensación de cansancio que sientes a las 3 de la tarde, esa caída de energía que te hace buscar café o algo dulce, no es debilidad, no es pereza. Es tu cuerpo señalando que la insulina está descendiendo después de un pico elevado provocado por el almuerzo y que estás sintiendo el efecto real de esa oscilación glucémica. Si en lugar de comer algo, hicieras una caminata ligera de 15 minutos en ese momento, preferiblemente bajo el sol, estarías aprovechando exactamente la misma ventana metabólica que los japoneses tradicionales utilizaban sin siquiera saberlo. Esa caminata de media tarde, con la insulina descendiendo, tiene más valor metabólico que 40 minutos de cinta después de cenar. La tercera variable es la más ignorada y posiblemente la más poderosa de las tres: el sueño como herramienta metabólica activa. No el sueño entendido como descanso pasivo. El sueño como el período continuo de ayuno más largo que tu cuerpo experimenta cada 24 horas, y como el momento en que los procesos de limpieza celular, incluyendo la autofagia, alcanzan su máxima actividad natural. Durante el sueño, especialmente en las primeras horas de sueño profundo, la hipófisis libera hormona del crecimiento en pulsos. La hormona del crecimiento posee un efecto lipolítico directo. Le ordena al tejido adiposo liberar ácidos grasos hacia la circulación. Eso significa que, si las condiciones metabólicas son correctas, literalmente quemas grasa visceral mientras duermes. No metafóricamente,
Bioquímicamente, la hormona del crecimiento moviliza grasa durante la noche. Pero para que eso ocurra, la insulina debe estar suficientemente baja cuando comienza el sueño profundo. Si la insulina permanece elevada, porque cenaste tarde o porque consumiste alimentos de alto índice glucémico, la hormona del crecimiento no puede ejercer plenamente ese efecto, ya que la insulina y la hormona del crecimiento tienen acciones opuestas sobre el metabolismo de la grasa. Las poblaciones tradicionales de Okinawa mantenían un patrón de sueño extremadamente consistente. Dormían cuando oscurecía y despertaban con la luz natural, sin pantallas brillando a las 11 de la noche, interfiriendo con la producción de melatonina. Sin cenas pesadas a las 10 de la noche, manteniendo la insulina elevada durante las primeras horas del sueño. Sin cortisol elevado por el estrés crónico de agendas saturadas que impidiera alcanzar el sueño profundo. Su descanso era metabólicamente eficiente de principio a fin. El sueño de la mayoría de las personas hoy, tardío, corto, precedido por cenas pesadas y exposición constante a pantallas, está biológicamente desperdiciado en términos de limpieza celular y movilización de grasa visceral. Cuando cenas tarde, especialmente carbohidratos de digestión rápida, elevas la insulina justo en el momento en que el cuerpo debería iniciar el ciclo de autofagia nocturna. La insulina alta a las 10 de la noche bloquea la autofagia que tendría que ocurrir durante las primeras horas del sueño. Despiertas 8 horas después, sin haber aprovechado ninguna de esas horas de limpieza metabólica. Multiplica eso por 365 días. Y luego, pregúntate por qué la grasa visceral no desaparece a pesar de la dieta y el ejercicio. El método japonés, reducido a su esencia y explicado desde la fisiología moderna, funciona a través de 3 movimientos simultáneos. Primero, comprime la ventana alimentaria para que el período de insulina baja sea lo suficientemente largo, no para generar sufrimiento, sino para crear espacio fisiológico para la autofagia. Segundo, utiliza movimiento ligero en estado posabsortivo para movilizar grasa visceral sin provocar el efecto saboteador del cortisol elevado. Tercero, protege el sueño como la mayor inversión metabólica disponible, terminando la última comida con suficiente anticipación para que la insulina ya esté baja cuando el cuerpo entra en sueño profundo. Estos 3 movimientos juntos, aplicados de manera consistente durante 30 días, crean condiciones fisiológicas que ninguna dieta convencional logra por sí sola. Porque no se trata de calorías, se trata de señalización hormonal. Se trata de crear los periodos correctos de insulina baja en los momentos adecuados del día. Se trata de darle al hígado y al tejido adiposo visceral la oportunidad de iniciar procesos de limpieza que la ciencia ahora sabe que existen, pero que tu rutina moderna bloquea sistemáticamente. Escribe en los comentarios si esto tiene sentido para ti, porque la respuesta que más aparece siempre es la misma. Nunca lo había visto de esta manera. Y precisamente esa comprensión es lo que cambia el comportamiento a largo plazo. No la fuerza de voluntad, no la culpa, no la dieta más restrictiva. Lo que transforma todo es entender el mecanismo. Y aquí aparece algo que la mayoría de los videos sobre este tema no menciona, porque complica la narrativa simple que suele vender mejor. Los 30 días no son el final del proceso, son el comienzo de un cambio medible. La grasa visceral disminuye de manera consistente cuando mantienes este patrón, porque el tejido adiposo visceral posee una característica que la grasa subcutánea no tiene. Es metabólicamente mucho más sensible a la caída crónica de insulina. Eso significa que responde más rápido al ambiente hormonal adecuado. Pero la misma sensibilidad que vuelve a la grasa visceral más receptiva a la mejora metabólica, también la hace extremadamente receptiva al deterioro. Regresa más rápido cuando el ambiente hormonal incorrecto vuelve a instalarse. Una semana cenando tarde todos los días, con picos repetidos de insulina, sueño corto y cortisol elevado, y el proceso de acumulación visceral,
Comienza otra vez con una velocidad mucho mayor de la que imaginas, no porque tu metabolismo sea malo, sino porque ese tejido responde de forma extremadamente rápida, y eso puede jugar a favor o en contra. Por eso el principio japonés no es un protocolo de 30 días, es una filosofía de ritmo, ritmo alimentario, ritmo de movimiento y ritmo de sueño. Cuando esos tres ritmos se alinean, el cuerpo hace el resto. No porque lo obligaste, sino porque creaste las condiciones para que procesos que ya existen dentro de ti puedan funcionar de la manera para la que fueron diseñados. Ahora tienes algo que Marcos, el hombre de 52 años que mencioné antes, no tenía cuando empezó a intentar adelgazar. Sabes que la grasa visceral no es inercia, es actividad bioquímica. Sabes que responde primero a señales hormonales antes que al simple déficit calórico. Sabes que la autofagia es el conserje que limpia aquello que ninguna dieta consigue limpiar. Y sabes que los tres movimientos japoneses, ventana alimentaria con la composición correcta, caminata ligera en el momento metabólico adecuado y sueño protegido de la insulina elevada, son las únicas estrategias que atacan el ciclo exactamente en el punto donde puede romperse. Tu cuerpo sabe cómo reducir la grasa visceral. Tiene todas las herramientas necesarias dentro de sí, construidas a lo largo de millones de años de evolución. Lo que necesita es suficiente tiempo con la insulina baja, movimiento que no eleve el cortisol hasta sabotear el proceso y un sueño que no sea bloqueado por la insulina elevada de una cena a las 10 de la noche. Cuando esos tres elementos se alinean, el resultado no es una promesa de marketing. Es bioquímica funcionando exactamente como siempre estuvo diseñada para funcionar, solo que ahora contigo a favor del proceso, no en contra. Y si ahora mismo te estás preguntando cómo se ve esto en la práctica real, hora por hora, dentro de un día con trabajo, familia, tráfico y una vida que no se detiene para que puedas seguir protocolos perfectos. Esa es exactamente la pregunta que responderá el próximo video con todo detalle. Porque entender el mecanismo es el primer paso. El segundo es saber exactamente por dónde comenzar mañana por la mañana, sin necesidad de cambiar toda tu vida de golpe. Suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido, porque la pregunta que probablemente seguirá rondando tu mente cuando cierres este video es: ¿con cuál de los tres movimientos debería empezar primero?